Hola, bienvenidos una vez más al canal Aprende Fácil de la Academia de Educación Continua de Ciencias y Capacitación, ACADEC. Hoy vamos a revisar un tema que es bastante importante en la química, es como la piedra angular de la química, y que se llama configuración electrónica. ¿Con qué tiene que ver esta configuración electrónica? Eh, Se van a dar cuenta que son unas reglas en el fondo son muy profundas, pero son muy fáciles de llevar a la práctica y tiene que ver con la manera en que cada uno de estos elementos que nosotros vemos en la tabla periódica de los elementos se va configurando, se va conformando, es decir, van creciendo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los átomos van desde el número uno, en este momento, el número uno que está representado ahí en la tabla por el hidrógeno, hasta el 118, que es un elemento originado en laboratorio. Y, y este crecimiento, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, va pasando por el aumento de uno en uno del número atómico. El número atómico que van a ver, ahí como estoy marcándoles abajo, ya a veces lo van a ver con esta nomenclatura de que aparece la Z como un subíndice, pero al lado izquierdo del símbolo del elemento químico. Ya, por decir de alguna manera, el hidrógeno sería H con el 1 a la izquierda. Ese sería el número atómico del hidrógeno. Y el número que aparece arriba es el número másico, que en el caso del hidrógeno también sería 1, que es la suma de protones más neutrones. Bien, lo interesante de esto es que si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, el hidrógeno el helio que viene después, que tiene número atómico 2, está a la derecha, allá lo encerré en un círculo, ya va a tener dos electrones. Bien, pues después viene el litio 3, el berilio 4, el boro 5, etcétera. Por lo tanto, yo le voy agregando electrones, pero la cosa no es tan sencilla. Los electrones necesitan ir incorporándose al átomo de una manera bien específica, ya respetando algunas reglas. Y eso es de eso precisamente es de lo que habla la configuración electrónica. Está la regla de Hund para el llenado, el principio de exclusión de Pauli. Hay algunas mnemotecnias que nos ayudan, como la tabla de Meller, para hacer, digamos, el listado de la configuración, un método abreviado que se llama el método kernel. Y, los que comandan todo esto son cuatro números muy especiales, que son los famosos números cuánticos. Se llaman números cuánticos. Ya vamos a ver al tiro qué son. Y solamente decirles que tienen que tomar en cuenta que lo importante acá es pensar que los niveles van desde el 1, ahí lo estoy marcando, hasta el 7. Eso es súper importante. Esos son los niveles, como el átomo va creciendo. Y dentro de los niveles vamos a ver cómo operan los números cuánticos. De hecho, el número de nivel es uno de estos números cuánticos, que van a ver que son muy sencillos. Y ahí vamos avanzando y los átomos van a ir creciendo. Entonces, esta configuración electrónica se va a basar, digamos, en la operatoria de estos cuatro números cuánticos. Les insisto que esto es muy fácil, digamos, después de resolver. ¿Ya? Esta es como la parte más teórica, pero el llegar a la configuración electrónica de un átomo determinado es bastante sencillo. Nosotros vamos a tener estos cuatro números cuánticos, que el principio de exclusión de Pauli dice que no puede haber dos electrones que tengan los mismos cuatro números cuánticos, la misma configuración, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y, y vamos a ver ahora en detalle por qué eso. ¿Ya? Entonces, el primer número cuántico es el número n, que se llama principal, y ese n nos indica el nivel. El nivel que ocupa, digamos, el último electrón, por decirlo de alguna manera, del átomo del cual estamos hablando, o es un nivel que ocupa en el sistema periódico. ¿Ya? Y eso es re importante, porque si tenemos un átomo del nivel 1, de partida nosotros sabemos que pueden ser solamente el hidrógeno o el helio. Y eso es el nivel 1. ¿Ya? El nivel 2 ya va desde el litio número 3, hasta el neón, que es el número 10. Ahí la cosa ya se complica un poquito, pero vamos a ver que se complica bastante poco. Después viene el número cuántico L,
que se llama azimutal o de momento angular. Y este lo que nos va a indicar es la forma que tienen, y aquí viene la palabra mágica, los orbitales. Orbitales. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra órbita cuando pensamos en los planetas, ¿no? La órbita que tienen los planetas alrededor del Sol, etc. Aquí se habla de orbitales. Los orbitales son zonas que rodean el núcleo electrónico donde se pueden encontrar los electrones, dada una condición o dado un tipo de átomo. Por lo tanto, ese número L ya tiene una definición que es súper sencilla. Siempre va a ser, por ejemplo, para el nivel, si tenemos el nivel 2, pensemos en el segundo nivel, L va a poder tomar los valores de 0 y de 1. ¿Por qué? Porque dice que el valor va desde 0, 1 hasta llegar a n-1. Fíjense bien ahí. Es decir, va a tomar los valores 0 y 1. ¿Qué significan esos valores 0 y 1? El valor 0 significa siempre que vamos a hablar de un orbital de tipo S. Y cuando estemos hablando del número azimutal o momento angular 1, vamos a estar hablando de un orbital de tipo P. Miren qué interesante. Y eso va a ocurrir para cualquiera de los niveles. Siempre, cualquier nivel va a tener un orbital de tipo S. ¿Ya? Porque el primer nivel es el nivel 1 y un orbital tipo S sería 1 menos 1, tal como dice ahí la regla. 1 menos 1 da 0 y el orbital 0 es de tipo S. Por lo tanto, el hidrógeno y el helio, ellos ocupan un orbital de tipo S, que es una esfera. Ese tiende a ser esférico. Por lo tanto, ya tenemos que el hidrógeno podríamos decir que es un nivel, ya es el primer nivel y tiene un solo orbital que es de tipo S. Y ahí cabe un electrón, por supuesto. ¿Y cuál es la gracia? Que en un orbital pueden caber hasta 2 electrones. Y eso es súper importante tenerlo claro. En un orbital, que estamos viendo que son la manera de cómo van ingresándolo, es como ir entrando en un gran edificio, ir entrando a las piezas, digamos. Cada pieza es un orbital. Y en estos orbitales puede entrar un máximo de 2 electrones. Máximo 2 electrones por cada orbital. Y van a ser estos 2 electrones. Recuerden que recién les dije que los 4 números cuánticos no pueden ser iguales para un electrón. Por lo tanto, la diferencia se va a dar siempre en ese último numerito que se conoce como el numerito de spin, ¿ya? El ms que le llaman, o número de spin. Por lo tanto, ya en el hidrógeno, yo tengo el núcleo de hidrógeno donde está el protón, tengo mi orbital S y ahí anda un electrón, ocupando, por ejemplo, el spin más un medio. La carga siempre, recuerden, no confundir el spin con la carga. La carga del electrón siempre es menos 1. Y en el núcleo de helio va a ser el mismo orbital. Ese orbital 1s se llama, porque es un orbital esférico del primer nivel. Y ese orbital 1s va a tener 2 electrones. En el caso del helio, el de la izquierda es el hidrógeno, el de la derecha es el helio. Claro, pero resulta que uno va a tener spin de más un medio y el otro va a tener spin de menos un medio. Por eso pueden entrar y por eso van a ser máximo 2 electrones por cada orbital. Recuerden que los electrones son partículas que son indistinguibles, es decir, da lo mismo el electrón del átomo que venga. Un electrón es una partícula indistinguible de otra. Si yo tengo 2 electrones fuera de un átomo, van a ser absolutamente iguales, no importa de qué átomo vengan. ¿Ya? Por lo tanto, son como piezas de Lego que yo las voy colocando en los lugares que yo quiera. Y eso mismo ocurre para los protones, ¿ya? Y los neutrones, ¿ya? Pero a diferencia de los, ¿cómo se llama? De los electrones, nosotros sabemos que mirando la química un poquito más profunda, los protones y los neutrones no son elementos, o sea, no son partículas ya mínimas, sino que están compuestas de otras más pequeñas, que son los quarks, que no los vamos a revisar ahora. Los quarks componen los neutrones y componen los protones.
¿ya? Dada una configuración especial con las cargas que ellos poseen. Por eso da que un protón tiene carga +1 y el neutrón, por supuesto, tiene carga 0. ¿Ya? Pero eso debido a una configuración especial de los quarks. Bueno, llegando a este número L, después viene el número cuántico M, que se le llama magnético, y ese lo que nos dice es la cantidad de orbitales del tipo del cual estamos hablando que va a soportar un átomo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, estamos viendo para el L, aquí lo teníamos, del segundo nivel, ya, del nivel 2, ahí le estoy poniendo un 2. Al nivel 2 nosotros teníamos orbitales de tipo S y de tipo P. Los orbitales de tipo S les corresponde el número 0 y al orbital de tipo P le corresponde el número 1. Entonces, el 0 significa, fíjese bien, que el magnético dice que va desde el menos L hasta el más L. Si yo tengo un L que es igual a 0, significa que el único valor que le corresponde al número M será 0. Sin embargo, al L que vale 1, le van a corresponder, de acuerdo a lo que está escrito ahí, a su definición, desde el -1, el 0 y el +1. Es decir, le van a corresponder 3 orbitales de tipo P. 3 orbitales de tipo P. Entonces, fíjense bien, aquí la cosa da la impresión de que se podría complicar un poco, pero para nada. Lo único que tenemos que recordar, en estricto rigor, que orbitales de tipo S siempre va a haber uno, siempre va a ser uno. Y orbitales de tipo P siempre van a ser 3. Si yo avanzara al tercer nivel, a un n igual a 3, significa que el L va a poder ser 0, 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Aparece el 2. Es decir, en el nivel 3 voy a tener un orbital que va a ser de tipo S, 3 orbitales que van a ser de tipo P y aparece otro orbital con el número 2. Y el orbital que tiene el número 2 son de tipo D. Y como va desde menos L hasta más L y L vale 2, será -2, -1, 0, 1 y 2. Es decir, voy a tener 5 orbitales de tipo D. Voy a tener 3 de tipo P, 5 de tipo D. ¿Qué significa esto finalmente? Fíjense, es toda una regla que uno tiene que obedecer y yo siempre me preocupo que se entienda de dónde viene, ¿ya? Pero finalmente van a llegar a una cosa que es súper simple. Van a ver que los orbitales de tipo S, los orbitales de tipo S, siempre van a ser uno por nivel, ¿ya? Y estos van a poder contener 2 electrones. Después vienen los tipos P, que aparecen a partir del segundo nivel, y son 3 orbitales de tipo P. Como son 3 orbitales y cada uno puede contener 2 electrones, serán 6 electrones. Después, a partir del cuarto nivel, porque el tercer nivel es igual que el segundo, ahí se van a dar cuenta por un tema de energías después, ¿ya? A partir del cuarto nivel se van a empezar a llenar los orbitales de tipo D, que son 5. Significa que esos pueden contener 10 electrones. Y finalmente aparecen los orbitales de tipo F, que son los últimos, que son 7 orbitales de tipo F, y esos pueden contener 14 electrones. Y esos van a ver que donde se empiezan a llenar son precisamente esos de 14 electrones los que empiezan a llenar esta serie de abajo, que son, siempre las van a ver en el sistema periódico abajo. En estricto rigor, estas dos series, que son los lantánidos y los actínidos, deberían ir a continuación de los elementos que estoy marcando ahí en el sistema periódico. Pero eso haría que el sistema periódico se alargara mucho hacia el lado, es poco práctico. Entonces, en vez de ponerlo ahí entre medio, lo que se hace es separarlo y colocarlos abajo, pero ahí deberían ir en estricto orden, ¿ya? Pero quedaría por lo menos el doble de ancho el sistema periódico. Ahora, fíjense bien, esto finalmente es lo que necesitamos recordar para empezar a hacer el llenado de orbitales, a sabienda que esta regla de arriba,
nos indica que máximo podemos tener 2 electrones en un orbital. ¿Y cómo vamos a ir haciendo este llenado? ¿Qué se va llenando primero? ¿Qué se va llenando después? Una manera muy sencilla de recordarlo es con este diagrama que se llama el diagrama de Möller, ¿ya? Y fíjense bien, ahí yo tengo todos los tipos de orbitales. Ya voy a colocar arriba los tipos S, ahí están, después vienen los tipos P, después los tipos D y finalmente los tipos F. Y lo único que necesito yo para hacer un llenado ahora de una configuración electrónica es conocer el número atómico del elemento. Nada más que eso. Por ejemplo, lo vamos a hacer con el flúor 9, cuyo número atómico es 9. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir llenando orbitales hasta llegar a contar 9 electrones. Entonces, fíjense bien, ¿con cuál parto? Tengo que ir siguiendo las flechas desde arriba. Ahí estoy indicando con cuál empiezo, con el 1S. Y el 1S, ahí arriba a la izquierda, tiene una flechita, ¿no es cierto?, que va hacia abajo. Significa que yo debo poner acá que en el orbital 1S tengo 2 electrones, porque máximo puedo tener 2. ¿Qué viene después del 1S? Fíjense bien, después del 1S me vengo a la flechita del lado y corresponde solamente S, el 2S. Por lo tanto viene el 2S. Y el 2S puede tener 2 electrones. Fíjense que ya llevo 2 electrones más 2 electrones, 4 electrones. Todavía me falta, tengo que llegar a 9. Y después aparece ¿quién? Fíjense bien, les voy a indicar acá de nuevo, ya que partimos por esta flecha, después seguimos con esa, que es la del 2S, y finalmente vamos a comenzar esta. Fíjense lo que viene. Viene el orbital 2p, pero los orbitales p quedamos en que eran 3. Eran 3 tipos de orbitales. Recuérdense que había un orbital de tipo S, 3 orbitales de tipo p, 5 orbitales de tipo D y 7 orbitales de tipo S. 7 orbitales de tipo F. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos 4, por lo tanto tenemos que empezar a llenar los P. Como los P son 3 orbitales, ¿ya? Y ese número fuera de la forma tiene que ver con la orientación que tienen en el espacio, ¿ya? Se van a acordar, y esto es súper sencillo, que hay uno que se va a llamar PX, se los voy a colocar con rojo, otro que va a ser PI y el otro va a ser PZ. ¿Ya? Son 3 orbitales. Ahora, ¿cómo se empiezan a llenar? Ahí aparece un nombrecito que quizás les mencioné delante, que es Hund, la regla de Hund. ¿Ya? Hund dice, los electrones van a comenzar a ingresar, pero uno ya sin formar paridad, sino que van a entrar uno a otro consecutivamente, yendo hacia el lado. Es decir, como cada orbital puede tener 2 electrones, vamos a decir que primero entra un electrón en el PX, después entra un electrón en el PI, después entra un electrón en el PZ. Fíjese que voy llenando y tengo PX1, PI1 y PZ1. Sin embargo, ahí llego a 7. Por lo tanto, me faltan 2 electrones. Voy a cambiar un poco la manera de hacer esto. Le voy a poner así ahora. En el 1S entraron 2 electrones, de esa manera. En el 2S entraron 2 electrones, de esa manera. Y ahora vamos a colocar los 2px, 2pi y 2pz. A cada uno le vamos a poner ya que eso significa que es el espacio del orbital, donde tiene que haber 2 electrones. Y fíjense bien, ahora lo vamos a hacer de esta manera, que es más visual. 1, 1 y 1. Llegué a 7. El 8 tendrá que ser aquí hacia abajo y el 9 será el PY hacia abajo. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esta configuración electrónica? Quedaría 1S2, 2S2, 2
px2, 2pi2 y 2pz1. Y ahí tenemos la configuración perfecta del flúor con los 9 electrones. Esa es la configuración electrónica del flúor, respetando la regla de Hund, que es cuando hay orbitales del mismo tipo de energía, ya px, pi, pz se van llenando alternadamente. Un electrón va entrando en cada uno. ¿Ya? Y y después, fíjense bien, si esto debiera seguir creciendo, ¿ya? Aquí le falta, por ejemplo, si yo colocara un décimo electrón, se transformaría en neón, que es un gas noble. Significa que estarían todos completos, esos 5 orbitales quedarían completos, cada uno con 2 electrones. ¿Ya? Entonces, me voy a pasar al sodio, que es el 11. El 11 es el sodio. Por lo tanto, ahora no voy a hacer todo el análisis de nuevo, voy a hacer exactamente lo mismo. Porque ya sé que este es el orden, este orden no va a cambiar nunca. Lo voy a poner ahora en rojo. 1s2, 2s2, 2px2, 2pi2, 2pz2, y ahí si se dan cuenta, llegué a 10, pero me falta 1 para llegar a 11. ¿Qué viene después? Después de los 2p viene el 3s, ahí lo estoy marcando. Viene el 3s, ahí está. Y ese 3s va a tener solamente un electrón. Y esa es la configuración electrónica del sodio. Una manera de resumir un poco esto es colocándole ya el 1s2, 2s2, 2p6, porque para indicar que está completo, y el 3s1. ¿Se dan cuenta? Y hay una manera más fácil aún para colocarlo finalmente, que es la siguiente, que se llama la manera de kernel. Hagámoslo para el mismo sodio que lo acabamos de realizar. El sodio, número atómico 11, como vimos, tiene la siguiente configuración: 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. La manera de kernel que dice acá, ¿cuál es la gracia? Que para no estar escribiendo tanto, a lo mejor en esa época, por razones obvias, la tinta era más cara y el papel también era más caro, ya había siempre que buscar maneras de simplificar. Siempre, en matemáticas hacía mucho, bueno, en ciencia también. Y esta manera de kernel, ¿qué es lo que hace? Anota la configuración, por ejemplo, del sodio, la configuración del sodio, de la siguiente forma. Aquí tengo el sodio, número atómico 11. Fíjense qué intuitivo. Parto con eso y coloco 3s1. Partí entre corchetes colocando el neón. ¿Por qué el neón? Porque fíjense bien, en el sistema periódico el sodio está en el tercer nivel, número 11, y en el segundo nivel se completa con el neón. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el neón es el último gas noble antes de llegar al sodio. Y eso es lo que se coloca acá. Eso es lo que está ahí. El último gas noble antes de llegar al sodio. Imagínense que hacemos el aluminio ahora. El aluminio es el 13. 13 aluminio. Vamos a copiar el mismo neón. Ahí ya tenemos 10, porque el neón es número atómico 10. El helio tiene 2, el neón tiene 10, el argón tiene 18, criptón tiene 36, etcétera. Y van subiendo. Después xenón, radón. Y fíjense que el neón ya son 10, por lo tanto, después lo único que tengo que poner es el 3s2, con lo que llego a 12, y después viene el número 13, que sería ahí, el que le faltaría para llegar al aluminio. Ahí llegué a 12 y el otro sería 3p1. Un electrón que entra a los p. Y si se dan cuenta, si avanzáramos otro se transformaría en silicio, si avanzara otro más en fósforo, si avanzara otro más se transformaría ¿cómo se llama? En cloro y después en argón. Y así se van llenando. Ahí están los 6 que corresponden a los p.
Después uno empieza a ver esto como que es súper lógico. Esto es lo importante. Entonces la manera kernel, ¿qué es lo que es? Va el gas noble anterior al átomo que estamos dando la configuración, y después viene lo que le corresponde. Pero eso es lo importante. Ese es gas noble. Y finalmente, como el neón tiene 10 electrones, después vienen los dos electrones los orbitales 3s y después el electrón número 13, que es el que está en el orbital 3p. Bueno, esta es la configuración electrónica. Está explicada de una manera bastante profunda, porque ¿cuál es la gracia? Cuando uno entiende, porque estas reglas se podrían aprender de memoria y sería como muy fácil, pero les aseguro que en un par de meses no van a tener idea de por qué las aprendieron ni para qué sirven. ¿Ya? En cambio, de esta manera uno entiende que es algo un poquito más profundo que aprenderse unas reglas de memoria. ¿Ya? Estos números, los 4 números cuánticos, son toda la teoría ya de Schrödinger, ¿ya? Premio Nobel, ¿ya? El principio de exclusión de Pauli, todo lo que hicieron entre ambos cuando estaban descubriéndose, digámoslo, cuando estaba la fascinación a principios del siglo XX hasta los años 30, de cómo se comportaban las partes del átomo, cuál era el papel, cómo lo hacían, los modelos atómicos, como lo hemos revisado en este canal. Todas esas cosas, cuando uno las entiende un poquito más profundo que aprenderse algunas reglas mnemotécnicas, de verdad que duran más en el tiempo. ¿Ya? Y ese conocimiento es un conocimiento que uno lo traspasa a otras cosas de la vida, aunque no se dé cuenta. Pero el orden, la sistematicidad, todo eso son elementos que van a aparecer en prácticamente todas las ciencias, ¿ya? Y cuando uno conoce algunas reglas un poquito más profundo, después va a ser más fácil entender otras reglas que tienen que ver con otros elementos, ya sea con electromagnetismo, con la misma electricidad, qué sé yo, o con un tema que veremos luego que tiene que ver con los enlaces químicos, ¿ya? Los estados de oxidación, las conocidas como valencias, ¿ya? Porque el sodio se combina siempre de determinada manera, y eso es muy fácil de entender cuando uno entiende ¿ya? La naturaleza de cosas como esta, que es la configuración electrónica. Bueno, cualquier consulta, ya saben, solo tienen que hacerla en los comentarios. Muchas gracias.